Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es José Hernández y aquí tenemos un invitado que lo sacamos de la guardia, se llama Iván Gurrola Arámbula. Él es un R3 de genética, tiene una historia muy interesante y sobre todo tiene varias cosas que nos le gustaría contarnos. El día de hoy, pues lo sacamos de la guardia. En otras palabras, hacemos un espacio para que pueda hablar de las cosas de su interés y que tengan, pues al final del día un impacto en su vida o que tienen impacto en su vida y que, pues al final del día pues la intención de este espacio es que ustedes mismos puedan darle voz a sus historias y que este espacio sea un lugar en el cual ustedes se puedan sentir tranquilos, confiados, de que van a ser escuchados y de que sus historias y sus temas importan. Entonces, bien, vamos a presentar a Iván Gurrola Arámbula. Bienvenido, Iván. Mucho gusto. ¿Qué tal? No, ¿Cómo muchas estás? gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación, por este espacio, la oportunidad. Eh, Espero que el proyecto siga creciendo y la verdad muy prometedor el tema. Entonces, muchas gracias por la invitación, José Bautista. Muchas gracias, Iván. Y bueno, pues primero cuéntanos quién eres. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? Hemos comentado que eres R3, ¿no? Pero, o sea, ¿qué te dedicas? ¿Y por qué quieres que te saquemos de la guardia? Ok. Bueno, yo soy Iván Gurrola Arámbula, soy originario de un municipio de Nayarit que está al norte, que se llama Guajicori. Ujú, Hasta ahí viví hasta mis 16 años, viví en ese lugar. Después me pasé a la capital del estado, Tepic, donde realicé la carrera de medicina en la Universidad Autónoma de Nayarit. ujú, Concluí mis estudios ahí y me interesé por hacer una especialidad. Inicialmente tenía la intención de cursar medicina interna. Curiosamente, terminé en genética, que era mi tercera opción, pero fui poco a poco descartando algunos filtros que por ahí fui considerando y terminé en genética, pero no, soy el cuarto de quinto hermanos. eh, Todos, curiosamente, todos somos médicos. Entonces, bueno, el más pequeño de mis hermanos está recién entrando al internado, va a entrar al internado en julio. Entonces eh, platicamos sobre algunos temas de medicina. Entonces es muy interesante. Ahorita estoy haciendo mi tercer año de la residencia de genética en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, aquí en Guadalajara. Ya estoy por concluir la especialidad y estoy muy satisfecho con lo que he obtenido de parte de la especialidad, del hospital, el trato de mis compañeros, mis docentes. Considero que es una buena sede y he aprendido mucho, he rotado en diferentes servicios, psiquiatría, he estado en medicina en rehabilitación. Próximamente estaré en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Entonces, pues esa es parte de mi trayectoria. muy bien, Iván, muy bien. Suena bastante interesante. ¿Cuántos años tienes, Iván? Tengo 27 años cumplidos. El 19 de mayo cumplí 27. Oye, estás muy joven para ser ya R3. Estás muy joven, oye, y cuéntame, ¿cuál fue la razón de por qué estudiaste genética y sobre todo, qué es la genética para las personas que tal vez no tengan un preámbulo de esto que tú se los puedas dar? Bueno, la razón de por qué estudié genética parece muy sencilla. A los 21 años aproximadamente estaba cursando la carrera de medicina y me entero de un libro que se llama El gen egoísta de Richard Dawkins. Ujú, Muy interesante libro. Entonces, primero me llamó mucho la atención porque habla sobre aspectos meramente genéticos, cómo es, porque se basa en la evolución, en los principios de Darwin, pero más a nivel genético, a nivel de la transformación o la evolución que han tenido como tal los genes y cómo se van evolucionando las especies. Entonces, siempre me ha interesado el origen de prácticamente de todo, ¿no? El cuestionarme el porqué de una enfermedad, un trastorno, hasta cuestionarme el porqué de los fenómenos naturales, del comportamiento humano, del comportamiento social. Entonces, básicamente por eso elegí genética, porque sentía yo que conjugaba todo lo que a mí me interesaba, que era la parte de hacer un diagnóstico médico a través de un buen interrogatorio, una buena exploración, conocer las bases de la medicina a profundidad, la fisiopatogenia.
entonces genética se prestaba para eso tenía todos los elementos que yo justamente buscaba, hacer ciencia, este, darle esa parte como de no quedarse solamente con el paciente, sino ir más allá de lo que pueda tener o pueda suceder con su familia o su descendencia. Ok, ok, en otras palabras, lo que tú estás diciendo es em, contradecir lo que normalmente creemos, que un genetista simplemente está pegado a a un laboratorio y demás. O sea, tú ves pacientes. Así es, hay una parte muy interesante aquí en genética, que es muchos tienen la idea de que genética es meramente investigación, sin embargo está el doctorado en genética, me parece que ya no hay maestría, solamente el doctorado dura 5 años, y está la especialidad en genética médica, que son 3 años. Como Ok, tal especialidad se enfoca meramente en clínica, en dar diagnóstico médico y tratamiento. Entonces, este, 90% consulta, 10% investigación, 80-20, depende, pero la parte prioritaria sí es la consulta como tal de enfermedades genéticas, hereditarias o enfermedades raras o como ahora se denominan poco prevalentes. ok, ok, Iván. Y cuéntame cómo sería un día siendo un R3 de genética. Cuéntame un día tuyo, más o menos. Mira, normalmente iniciamos el día, las actividades en el hospital a las 7:30. Ujú, De 7:30 a 8 nos organizamos para la consulta, nos dividimos entre los residentes y los adscritos, los pacientes, elegimos conforme al grado de dificultad o de abordaje del paciente y el diagnóstico, para ver a quién se enfoca en qué paciente, lógicamente con el respaldo de un adscrito. ujú, Entonces, la consulta va desde las 8 de la mañana, puede ir hasta la 1 de la tarde, depende. El promedio de consulta oscila entre 8 a 15 pacientes y vemos población desde pacientes desde incluso prenatal, embarazadas, hasta pacientes ya de edad avanzada. Entonces, abarca prácticamente todo el grupo etario, ¿sí? Entonces es muy, muy interesante, porque hay otros sedes que solamente se enfocan en pediatría, sin embargo nosotros vemos adultos, pediátricos, embarazadas, entonces ujú. ahí está muy completo, es uno de los hospitales que tiene mucha población entonces hay que aprovechar esa parte. Exacto, ¿no? Al final del día, inclusive los mismos pacientes te dicen, ¿no? Déjalo, o más bien, yo te voy a enseñar. A veces de repente dicen eso por el hecho de que son los mejores libros, ¿no? Un paciente es el mejor libro. Por Y, supuesto, y qué padre que trates tanto la parte infantil o pediátrica, la parte de adulto, no sé si también adulto mayor, pero así la es. parte de embarazadas también es interesante. Iván, entonces, hay varios temas que tú quieres traer a este podcast, Sácame de la Guardia, en formato videollamada, el cual para las personas que nos están viendo o nos están escuchando, si son médicos, si les gustaría participar en esto, simplemente pues contáctenos, no hay de otra, simplemente es contactarnos para nosotros contar su historia. Aquí no hacemos ni excepción ni acepción de personas. Iván tiene unos temas muy interesantes, sobre todo la parte, no sé si nos gustarías contar cuáles son los temas. Me has comentado algunos, ¿no? Inclusive propusiste un título para este podcast que lo tengo aquí, que era Medicina, una profesión donde se desgasta la vida y se alivia la de otros. Cuéntanos un poquito el trasfondo de ese pensamiento que tienes respecto a la medicina. Ok, ese pensamiento me surge justamente al entrar a medicina. Yo ya tenía como la idea de qué era, porque me habían platicado mis hermanos que también pasaron por la carrera, entonces me decían que era muy desgastante, tanto física como emocionalmente, cursar una carrera, que dicho sea de paso, es muy, muy completa, ¿no? No quiero decir compleja, sino que maneja mucha información, entonces muy científica, por tanto muy demandante. Pero no solamente la parte educativa, la parte de la lectura, de que hay que leer gran cantidad de información, sino que en la práctica clínica, posterior a tu horario de clases, viene la parte de acudir a tus actividades, pues, prácticas en diferentes clínicas. Entonces,
El horario, si lo completamos, si lo vemos así, más o menos sería como de 7 de la mañana que se entra en la mayoría de las universidades hasta las 3 4 de la tarde y después viene el periodo de 5 a 8 en prácticas clínicas desde el segundo año. Entonces, 12 horas aproximadamente, estar viendo pacientes, estar estudiando, entonces no da para descansar, a veces no da para desayunar, se desregula mucho el ciclo del sueño, la parte esa de la alimentación, entonces se quebranta mucho la parte de la salud física, la salud mental, y es progresivo desde primer año, segundo año, tercer año, hasta que llega a cuarto año y el internado, que el internado es, yo pienso que el año más crítico para cualquier médico y es justamente se ha descubierto, o sea, se ha encontrado que en este año es donde ocurren la mayor cantidad de incidencias en cuanto a brotes de trastornos mentales que antes no se habían diagnosticado, disertaciones o deserciones en la carrera, suicidios, este, entonces igual uno como médico o estudiante se puede desvivir todo el día tratando de esforzarse estudiando y dar lo mejor en la práctica clínica o en las actividades de prácticas comunitarias, etcétera, pero finalmente tú como estudiante no sabes el daño que te estás haciendo al excederte en tanto el tiempo. Entonces el sistema educativo ahí por ahí debe hacer ciertas modificaciones que ya se están haciendo de disminuir los horarios de práctica o hacer ciertas combinaciones porque las jornadas son excesivamente largas, sobre todo en el internado. Ok, ¿alguna experiencia que hayas tenido en el internado donde... Por su, Ajá, dime. Sí, sí, por supuesto. En el internado yo inicié en cirugía. Justamente dicho sea de paso, es importante comentarte que me diagnosticaron a los 16 años con trastorno mixto de ansiedad y depresión. Entonces, al entrar al internado yo sabía que iba a ser difícil, pero por una parte me sentía más alivianado porque a mí me genera más angustia, más fobia la parte de recibir de dar una exposición o estar en clase y en mi universidad era de estar exponiendo cada 2, 3 días. Entonces, yo al entrar al internado pasaba de desahogarme en algunos aspectos, por ejemplo, ya no tenía que estar frente a mi salón o exponer un tema frente al grupo y pasaba a ser meramente el internado meramente práctico y las clases eran menos. Entonces yo decía, bueno, espero que me vaya mejor. Sin embargo, yo con el problema del insomnio, la ansiedad, cuando yo inicio la especialidad, perdón, el internado, empiezo en cirugía general. Ujú. Entonces me tocó ser la guardia A, la guardia que iniciaba, y yo un día previo por la angustia, el miedo, el insomnio, la incertidumbre de no saber qué va a pasar, no pude dormir. Me imaginé, ajá. Entonces yo conté finalmente que duré como 72 horas sin poder dormir. Entonces fue Ujú. el día anterior, fue la jornada normal, se vino la guardia y la postguardia porque salí como a las 9 10 de la noche porque pues éramos nuevos, no sabíamos cómo funcionaba y era mi primer día en cirugía, que era el servicio más demandante del Hospital Civil de Tepic. Entonces fue muy pesado, entonces me fui adaptando poco a poco, cada quien busca, digamos, la forma de sobrellevar esto. Entonces, tuve la intención de salirme del internado poco antes de haber entrado, entonces sí, sí me pasó de todo en el internado, la verdad. Pero no lo hiciste, o sea, continuaste el internado o sucedió algo que pasó No, que... no, no. No, fíjate que nunca llegó así a tal la intención de meter un oficio de renuncia, sino que sí, yo pienso que a todos nos ha pasado, a todos los Ujú, médicos, de tener la intención, en algún momento lo platicamos con compañeros, con familiares. Afortunadamente yo tuve el respaldo de mi familia y de mis compañeros, entonces me decían, ¿sabes qué? Aliviánate, te vamos a apoyar. Y yo veía que mis compañeros también estaban en la misma situación, ujú, pero lo manifestaban de diferente forma. Entonces claro, yo decía, Total, la frase que a mí me gusta es lo más interesante del internado es que se termina, ¿no? Lo más importante es que exacto. se termina. Entonces yo cada día que pasaba en el internado, unos días sí lo disfrutaba mucho, no te voy a decir que Ujú. no,
pero otro día yo simplemente decía, ok, un día menos, ¿no? Exacto, ¿no? Una guardia más, una guardia menos. Exactamente, sí, así es. Muy bien. ¿Y ahorita cómo te tratan las guardias? ¿O por qué escogiste? Una de las razones que escogiste genética, me imagino que tiene que ver con eso, ¿no? Sí, yo no quiero ser cobarde ni decir que elegí genética porque no se hacen guardias. Eh, es uno de los factores que influyó, precisamente no porque yo no le huya al cansancio, a la fatiga de una guardia, o porque las considere excesivamente inhumanos, sino porque no se apegan mucho a mi trastorno mental. Yo tengo ansiedad y Mm. depresión, estoy en tratamiento, por tanto, mi tolerancia no es igual a la de otras personas. Y yo Ujú, me di cuenta en el internado porque curiosamente yo fui interno de uno de mis hermanos que ahorita recién se recibió de oncólogo, ujú, de la subespecialidad de oncología. Yo era internado de él y él estaba en segundo año de medicina interna, entonces ujú, me tocaba hacer guardias con él, me tocó ver cómo él se desvelaba y cómo, bueno, yo también en las guardias, cómo lo veía desgastado, tener que visitar a sus 28 pacientes y además tener que brincarse a la terapia intensiva, entonces era muy desgastante, 3 4 de la mañana, entonces lo veía muy angustiado, preocupado, desvelado, entonces dije, no, yo definitivamente medicina interna me apasiona, pero creo que voy a considerarlo por lo de las guardias, no hacerlo, porque sí, no, veía mucho el desgaste de una guardia, entonces dije, no. Entonces genética, curiosamente, fue mi tercera opción. Yo estaba como primera opción medicina interna, al igual que tú también. ujú. Medicina interna me apasionaba la parte de reumatología. Psiquiatría era mi segunda opción, cosa que también coincidimos y me da mucho gusto. Sí. Y mi tercera opción era genética, entonces fui descartando esa parte de medicina interna, no, porque para además hacer reumatología tengo que hacer los 4 años de medicina interna. Ujú. Y psiquiatría, finalmente puse la balanza entre psiquiatría y genética y dije, híjole, psiquiatría me gusta bastante, muy interesante, pero pues sí terminan siendo guardias, entonces voy a genética, que finalmente se apegaba mucho a mi personalidad y hasta todo lo que hemos comentado sobre los elementos que yo busco en una especialidad. ¿Y qué elementos tú buscabas más allá de no hacer guardias en una especialidad como genética? Ok, hay un doctor que a nosotros nos comentó una frase que a mí siempre me ha hecho mucho ruido. Nos las comentó cuando yo estaba haciendo mi primera año de la residencia. Nos dice que un residente, sea el área o la especialidad cual fuese, tiene que estar constituido por tres esferas o tres elementos. Una es la parte de investigación, Ujú, otra es la parte, digamos, clínica o la parte de asistencia médica, y la otra, pues, es la parte académica. Entonces, a mí me apasiona mucho la pedagogía y me apasiona mucho la investigación y además la clínica. Entonces, en genética se conjuga perfectamente las tres. Yo puedo dar, de hecho, en promedio estoy dando ahorita, bueno, en respaldo con mi doctora, con mi adscrita, entre 8 y 15 consultas por día en promedio y ver a un paciente de primera vez, que te lo envían o te lo canalizan de algún otro servicio, porque genética recibe prácticamente pacientes de cualquier área, puede ser ujú. psiquiatría, puede ser de cardiología, de neonato, puede ser de reumatología, infecto, entonces es como un libro abierto el paciente, tienes que investigarlo, te lo envían porque no saben qué tiene, porque ya le descartaron artritis, fibromialgia, ya le descartaron un conjunto de enfermedades y finalmente va a terminar a genética. Y eso es lo interesante, hacer un diagnóstico a profundidad a través de un análisis muy exhaustivo de la historia clínica del paciente. Eso es lo que más me apasiona, yo creo, llegar a un diagnóstico. Yo fui muy fan de Doctor House, entonces me encanta mucho la parte de investigación y la parte deductiva, la parte analítica, médica, entonces me fascina. Entonces, paciente de primera vez para mí es hacer todo lo posible por saber qué tiene y no me voy a ir hasta ver cuál es su diagnóstico. Es muy aferrado a eso, Ujú. entonces me Y eso encanta. además es muy motivante, ¿no? Sobre todo porque hace algo que también te gustaba a ti, ¿no? No te gustaban tanto las guardias, pero te gustaba el concepto de medicina interna, el saber integrar la medicina.
¿no? Y lo que haces con esos pacientes, por ejemplo, en primera vez, justamente es eso, porque te llegan de todos lados y hay que saber qué tiene y hay que saber evaluarlo, ¿no? Y eso es muy interesante y sobre todo, bueno, a mí me llama mucho la atención toda esa parte, aunque también me llama mucho la atención una de las cosas de las cuales tú me dijiste que querías hablar y dentro de ellas que teníamos aquí era la parte de la ansiedad y depresión que tú consideras que es una nueva pandemia emergente en el área de la salud. Cuéntanos un poquito más sobre ello y sobre todo cómo es que está relacionado eso con tu profesión, con genética. Ok, eh, ya hablábamos a través de la llamada cuando nos pusimos en contacto que hay un tipo de ansiedad nueva, emergente, muy preocupante en el área de la salud mental, en pacientes, no sobre todo, no solo en estudiantes de medicina, sino en general. Eh, Justamente la civilización va creciendo a pasos agigantados, al igual que las tecnologías y comunicaciones. Entonces, la educación, digamos, va teniendo una transformación muy irregular, digamos, muy poco flaqueante. Entonces, orilla a tener ciertos como huecos, como esa susceptibilidad, darle al estudiante como la ansiedad de la incertidumbre, de qué es lo que va a pasar, de no saber dominar ciertas áreas nuevas. Entonces la tecnología rebasa por mucho ahorita lo educativo y lo profesional, entonces adaptarse a ello no es fácil y además a veces perjudicial porque termina creando frustración, miedos. Entonces la ansiedad en estudiantes de medicina es muy fuerte y no es igual a la ansiedad que existía anteriormente o al estrés que se vivía anterior. Ahora el estrés o la ansiedad que se vive es patológica, es precisamente parte de un tejido social corrompido desde la educación, desde la parte de la crianza, la educación que no fomenta absolutamente nada de valores en la parte de la salud emocional. Entonces te enseñan de todo menos de salud emocional y eso sí es muy preocupante porque termina creando profesionales frustrados, profesionales con trastornos mentales, profesionales que terminan suicidándose o terminan renunciando a su carrera porque no pueden con este peso, pues. Entonces siento yo que hay falta adaptar mucho la educación que está muy deficiente en ese sentido, en la salud, emocional en general. Y tienes razón, y es algo que yo comparto también, Iván. De hecho, una de las razones principales de por qué existe este podcast radica en eso, radica en en comprender, o que me queda muy claro ese concepto de cada vez hay más ansiedad, pero sobre todo que hemos ido avanzando mucho más, bueno, ha avanzado más la tecnología que digamos, la sociedad. O sea, la sociedad se ha quedado un poquito rezagada en el sentido estricto de que podemos a veces creer que hay un progreso, pero si nos damos cuenta de el deterioro de la salud o del estado mental de un paciente o de las personas hoy en día, a diferencia de hace 40, 50 años, pues obviamente nos da a entender que hay un problema, ¿no? Y eso, ¿cómo es que puede ser atendido por la genética? ¿Por qué es que ese tema con la genética y epigenética que tú me comentabas es que se puede traer? Ok, ese tema es reciente, no está, sobre todo, ahorita está en desarrollo. Es la parte, bueno, genética tiene una alta especialidad que es genética o psiquiatría genética, Ujú. que se enfoca en este momento principalmente a la atención o el desarrollo de medicamentos o terapia genética dirigida a ciertas enfermedades mentales o trastornos mentales. Sin embargo, hay otra parte de la moneda que se ha estado haciendo investigación, y es que resulta que se ha descubierto conforme, bueno, a eso te comento que tiene menos de 10 años que se ha descubierto que la epigenética juega un rol muy importante en los trastornos mentales o los trastornos emocionales, las enfermedades mentales. La epigenética es una rama de la genética que se encarga del estudio como tal de las modificaciones químicas que sufre en la estructura del ADN y cambia su expresión genética.
Entonces no es como tal una mutación o ahora conocida como una variante patogénica en el ADN, sino que hay, digamos, ciertos grupos radicales o modificaciones químicas que se pegan al ADN y eso silencian o activan la expresión de cierto gen. Entonces, la epigenética son modificaciones que pueden surgir en la naturaleza por parte del medio ambiente, la dieta o incluso de generaciones pasadas. Entonces, eso es muy interesante porque uno puede decir, ok, yo tengo ansiedad o depresión en este momento y se lo puede adjudicar a sí mismo. Entonces se pasa toda su vida diciendo, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué me pasa a mí? Sí, 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 o por qué Dios me eligió a mí. Ujú, Entonces, cuando realmente puede haber muchas causas, no solamente orgánicas, que son de las principales causas que hay que descartar, que no haya una enfermedad mental de base que te predisponga a tener, no sé, ansiedad, depresión, fobias, angustias. Entonces, sino que además la epigenética, yo te hablaba de un libro muy interesante, de hecho voy a mostrar aquí ujú, el título, se llama Este dolor no es mío, lo escribe Walling, ujú, que habla precisamente sobre cómo se puede heredar hasta cierto punto un trastorno mental o la susceptibilidad a tener un trastorno emocional o mental como tal, la ansiedad o la depresión. Se ha hecho estudios a través en veteranos de guerra que tienen estrés postraumático, que en su descendencia o en sus hijos desarrollan la misma condición sin estar expuestos necesariamente a la guerra. Entonces, simplemente un evento detonante puede desencadenar toda esta serie de situaciones para que se presente un trastorno. Entonces, eso nadie te lo va a decir en psicología. Muy probablemente en psicoanálisis te van a hacer llegar a ese punto, pero la parte epigenética es indudablemente muy importante. Entonces, tú te habrás dado cuenta me comentabas que tienes diagnóstico de autismo, ajá, entonces si tú te pones a indagar en la familia, muy probablemente vayas a identificar en las generaciones anteriores o en tu descendencia ya rasgos, no necesariamente diagnóstico de autismo, porque antes no era tan fácil hacer un diagnóstico de autismo, sino que sí puede llegar a identificar ciertos patrones de comportamiento que podrían eh, formar parte del trastorno del espectro autista. Entonces, sí hay heredabilidad en ese ujú, sentido, porque la epigenética, eh, es decir, no es que se herede como tal esta parte, sino que el ADN tiene como memoria. Entonces, el ujú. ADN, una vez que se forma la singamia, la fecundación, el cigoto, esas modificaciones epigenéticas que se borraron pueden reactivarse con el paso del tiempo. Entonces es muy, muy interesante. Sí, bastante interesante y bastante cierto, porque sobre todo, ahorita que comentas que mi familia, si me pongo a observar para atrás, me doy cuenta de que existen también diferentes personas que tienen trastorno del espectro autista. Uno de ellos es mi abuelo y otro de ellos es un primo mío, ¿no? Y hay varias cosas que tú comentas que me gustan, sobre todo del libro, donde se comenta que este problema no es mío, porque el autor que inicia ese libro empieza diciendo que él tenía un problema y que al final del día iba con muchos gurús y demás, y que los gurús lo mandaron literalmente a casa. Le dijeron que tenía que ir a casa. Y ahí fue donde, aunque tenía el problema ocular, porque esa era una de las cosas porque empezó a buscar, ¿no? Se dio cuenta que ya no le importaba más esa parte, sino que él podía ver ahora más cosas debido a que se traía a la memoria y a la mente a su familia y a los problemas no arreglados y solucionados con ellos. Y ahora con sus pacientes se daba cuenta de eso, de cuando decían alguna otra frase, por ejemplo, con intentos de suicidio, por ejemplo, me acuerdo que, nada más te voy a interrumpir tantito, me acuerdo que, por ejemplo, yo imagino que tú te acuerdas porque tú me recomendaste este libro, Claro. donde estaba una persona que su familiar, bueno, tenía una abuela que había pasado pues sus familiares por todo lo de todo lo que pasaron los judíos, ¿no?
lo que pasaron a través de la Segunda Guerra Mundial entre claro, 1940 y demás, y que sí. ella sentía de repente esa misma sensación, o sea, que cómo era que 3 generaciones después tuviese ese problema, ¿no? Exacto, sí, 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 justamente. Esa es la base principal del libro, porque de hecho da como historias verídicas de cómo se puede, de cómo ocurre esto. Eso que comentabas es solamente una de las experiencias que él le intentó, más bien a él le tocó vivir, pero menciona algunas otras muy similares en las cuales sí identificó como tal cuál fue o qué fue lo que detonó tal evento. Entonces él llega a proponer que se haga un análisis como tal generacional y se pregunta incluso, oye, a mi bisabuelo, ¿a qué se dedicaba? ¿Qué es lo que hacía? ¿Cómo fue su vida? Entonces llegaba digamos, al origen y decía, ok, muy probablemente a mí me pasa que yo escucho, no sé, el ruido de un fuego artificial o de pirotecnia y me desencadena, por ejemplo, ansiedad, ¿no? Ujú, Entonces, muy probablemente tu bisabuelo le tocó vivir no sé, en alguna balacera, estuvo en alguna situación de esta. Entonces, son eventos que puedes, sí, no fácilmente identificar, sino que si te pones a buscar en las generaciones ujú, pasadas, sí puedes llegar a alguna conclusión. Yo personalmente, mis papás, ambos son maestros, entonces yo por ahí de vez en cuando me pongo a platicar con ellos y trato de decirle, oye, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue la infancia ujú, incluso de los papás de ellos? Entonces, por ahí como que y trato de identificar, oh, a lo mejor puede ser por esto, puede ser por ujú. eso que desarrollé tal conducta, ¿no? Entonces es muy, muy interesante esa parte. Sí, sí, y sobre todo como, como tú dices, ¿no? Interesante y que es aplicable, ¿no? No, no es algo que está en el aire nada más, o sea, es algo que se puede observar en generación y generación. Y bien, ¿qué punto aquí tiene la genética? O sea, ¿cómo es que la ansiedad y depresión puede estar relacionada con la genética y epigenética? ¿Por qué es que te interesa tanto hoy en día este tema? Porque recientemente se ha propuesto a través de la Asociación Mexicana de Genética Humana, ya empiezan a estudiar la parte de las mutaciones genéticas en los trastornos mentales. Ujú, Entonces, así como se puede hacer un tamizaje neonatal, por ejemplo, para identificación de detección de enfermedades como hipotiroidismo, fenilcetonuria, este, galactosemia, etcétera, ya se propone, bueno, siguiendo adelante, se pueden hacer tamizajes ya genéticos para cáncer, hay paneles este, de secuenciación para enfermedades de tejido conectivo, para cardiopatías, etcétera. Pero la parte de la salud mental está creciendo a paso agigantado. Si es que se propone ya un tamiz como tal, un tamiz genético, un test genético, donde se identifican ciertos genes a través de secuenciación que podrían estar relacionados a trastornos mentales. Entonces, me parece que en este momento hay 86 o 126 genes, los cuales ya están propuestos como tal, que se han demostrado que hay relación con tal relación, no como tal que vayas a desarrollar tal trastorno genético, sino que tiene cierta predisposición o rasgos de tal trastorno. Por ejemplo, hay genes que se han identificado, así como lo hay para autismo, hay genes que se han identificado también para esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, pero más allá de eso, ya hay genes que se han identificado que te pueden predecir hasta cierto punto un porcentaje de heredabilidad para tener ansiedad, para ser una persona muy depresiva, para tener trastornos por déficit de atención. Entonces, eh, esa parte del test genético yo espero que en pocos años ya sea un pilar imprescindible en el manejo de cualquier paciente psiquiátrico o en general en psicología o que sea incluso ese estudio en forma como de evaluación de test vocacional, como el test vocacional ujú. para ver si tu personalidad
corresponde a tal carrera o especialidad. Ujú. Entonces es muy interesante porque podría parecer como fantasioso, ¿no? Como que te leen las cartas y te dicen, "Ah, ¿sabes qué? Tú eres una persona ansiosa Ujú. porque te inventan, no sé, a los astros de no sé, tu signo zodiacal, etcétera, la astrología, qué Sí. sé yo, pero ya acá ya hay ciencia, entonces ya tienes evidencia de que la mutación en tal gen o tal metilación o alteración o modificación genética ya te predispone como tal y se puede ver en un estudio, en un análisis de secuenciación genética, se puede ver, aunque eso fíjate que es muy interesante porque éticamente no sabemos, no se sabe todavía, hay un debate no sé Ujú. si te ha tocado ver la película déjame recuerdo el nombre de esta película, eh, se Bueno, me fue el nombre. de qué trata? Esta película habla básicamente sobre que ya hay un punto en la evolución en el que ya a través del código genético se te puede predecir si tú eres, digamos, capaz para sobrevivir o tienes ciertas condiciones genéticas que te pueden hacer menos capaz que aquellos que sí. Entonces, se divide hoy como una sectación entre los fuertes y los débiles a través de Ujú. un estudio genético. Entonces, a los débiles, digamos, se les aísla, se les ponen trabajos más fáciles, se les discrimina y a los que genéticamente son más fuertes, se les pone en tareas o profesiones más complicadas, como trabajar en la guerra, hacer investigación, Ujú. ser astronautas, trabajar en la NASA, y todo eso a través de un análisis genético que se hace al nacimiento. Entonces, éticamente, no sé si vaya a ser posible saber, por ejemplo, si tú quieres conocer de qué, por ejemplo, no solamente de qué puedes tener susceptibilidad a morir, sino qué te puede condicionar o cómo genéticamente puedes tener cierta susceptibilidad a tener tales trastornos mentales o enfermedades. Entonces, no sé si todo el mundo quiera saberlo y saberlo, el hecho de saberlo implica también un desgaste muy fuerte emocional, ¿no? Por ejemplo, que Sí. te digan que el día de mañana, por ejemplo, en enfermedades como genéticas, como Huntington, que son enfermedades que no tienen una cura como tal y que la expectativa de vida es muy corta, Ujú. es para ti como paciente saber lo que tienes una enfermedad genética terminal o con poca expectativa de vida. Ahora imagínate que te lean tu código genético y te digan, ¿sabes qué? Tú tienes mucha predisposición a tener esquizofrenia o trastorno Ujú. afectivo bipolar. Entonces, éticamente no sé, esa parte es muy debatible en ese Sí, sentido. sí, sobre todo porque no en todo se presentaría, ¿no? Y de cierta manera podríamos decir que, oye, me acaba de decir mi doctor que tengo una predisposición a esquizofrenia, pero no he tenido en ningún momento algo. Pero yo creo que eso sí sirve, desde el punto de vista ético yo lo veo bien y biológico también. No lo vería bien si se tratara de segmentar a la población, por ejemplo, decir, ay, tú nada más puedes caminar por este lado y tú nada más por este lado. No, yo lo veo con el sentido de si una persona, por ejemplo, tiene predisposición a esquizofrenia y se expone a drogas de manera temprana, pues obviamente el hecho de saber eso, pues le tendría que hacer evitarlo. ¿Por qué? Porque podría ser un factor disparador, un trigger para que desarrolle de manera prematura esto. Yo por esa parte yo sí lo veo bien, aunque como todo, las cosas luego las tergiversan y Claro. terminan teniendo una función totalmente distinta para la que fue creada, ¿no? Y eso sería el punto que se tendría que ordenar. Pero yo creo que un paciente, un paciente, un paciente tal cual, siempre lo que le interesa saber es su condición, ¿no? Y qué es lo que puede pasar, ¿no? Y yo creo que es las principales razones de por qué hay hipertensión de bata blanca, luego es porque Por supuesto. no saben qué va a pasar, están ya ahí, Exacto. y el hecho de que no sepan qué va a pasar les genera mucha ansiedad y, ay, bueno. Claro. Sí, Entonces, sí, sí. por esa parte yo sí la veo bastante adecuada, ¿no? Claro. Pues obviamente que siempre se tenía que hacer tipos de seguros y demás ante cualquier nueva intervención o un nuevo estudio, porque pues te digo, todo lo llegan la gente puede llegar a tergiversar las cosas que tienen un fin, ¿no? Entonces, pero al final el día suena muy interesante y es algo que no lo había escuchado tanto, sobre todo pensar en un tamizaje que ayude también a hablar de que el paciente pudiese tener un deterioro en el estado de salud mental.
¿no? Hoy en día, como tú bien dices, nos vemos envueltos en más ansiedad, en más depresión, y puede que, como tú dices, este problema no sea mío, que sea desde antes, pero eso no lo sabemos, y para eso hay que investigarlo, no nada más con la parte clínica, sino también con la parte genética, echar mano de las cosas y de las herramientas que van saliendo, porque al final del día ese es el objetivo de la medicina, avanzar, ¿no? Que se hablen de la verdad y que se pueda avanzar con ella. Y aquí tengo otro de los temas que tú mencionas y yo creo que eso está relacionado, no nada más hay que echarle la culpa o tener en cuenta que hay antecedentes en nuestra familia que nos puedan predisponer a tener esto, sino que obviamente también hay algo que muy pocas veces se habla, que lo hemos normalizado y ese es los malos tratos y las desconsideraciones éticas, como tú dices, en los estudiantes de medicina y las jornadas excesivas y el poco descanso. Sí, sí, pienso que ese tema ha tomado fuerza en los últimos años. Hay un influencer muy, muy reconocido, un doctor, el doctor, no recuerdo el nombre, me parece que se llama Rodrigo, sí, el doctor de TikTok, el que hace, no sé si Esparza, el doctor Ujú. Esparza. Ah, ok, sí. ¿Ramiro Esparza? Ramiro Esparza, perdón. El doctor Ramiro Esparza ya tiene, yo pienso que ya lo ha comentado en bastantes de sus videos, él precisamente lucha contra este tipo de sistema educativo en el área de la salud, que son guardias excesivas, son jornadas excesivas, y que dicho sea de paso, en México y en países como América Latina es donde más tiene como peso esta parte, porque no hay una regulación, digamos, más estudiada en el sentido de cuánto tiempo debes estudiar o trabajar un estudiante de medicina o un interno o incluso ya como tal en la especialidad. Este, entonces, yo pienso que mm, se han hecho modificaciones se han acortado las guardias de pasar de 36 a 24 horas. No estoy seguro exactamente cómo, pero antes había guardias AB o ABC, todavía las sigue habiendo. Entonces, pasar jornadas enteras trabajando o laborando sin descanso termina siendo contraproducente o incluso para la salud propia y para la Ujú. salud del paciente, porque finalmente la salud del paciente está en las manos del médico que se desveló 2 días, ¿no? Entonces, Exactamente, eso es lo eh, preocupante. sí, ¿no? Entonces desde el internado ya comienza a ser preocupante las largas jornadas de guardias, incluso personalmente a mí me tocó estar en guardias arriba de 36 horas, compañeros míos, incluso más, o en algunas otras sedes, hospitales. Entonces, no, incluso te prohibían el derecho a descansar. Entonces, eh, por sentido común, por lógica, no se puede funcionar bien si una persona no duerme o descansa por lo menos 7 o 6 horas, 8 horas al día, de Ujú, un sueño reparador. Entonces, mucho menos para una persona que tenga algún trastorno mental como lo es ansiedad, depresión o cualquier de este tipo de trastornos que te desgastan emocionalmente. Entonces, ujú. ser médico hoy en día Es estar en es, la guerra, es estar en la guerra, sí estar en la guerra. No se valora mucho, es curioso porque lejos de valorarse se o infravalora cada vez más. se infravalora cada vez más y no se ve la parte del esfuerzo físico. Se tiene la idea de que, bueno, se ha perdido en general el respeto no solo al médico, se ha perdido el respeto a la humanidad en general, pero sí preocupa mucho la parte de la medicina porque el médico todavía debería no es que pase, sino que debería ser como tal una autoridad no Hu- moral, digo, sino Humanista. que humanista, un referente humanista, porque finalmente la salud es la que el médico tiene que estar a la vanguardia sobre los temas de salud y no debería por qué el médico tener este tipo de tratos tan inhumanos, de guardias excesivas, de desgaste emocional, este, teniendo, por ejemplo, en cirugías o en neurocirugías, en la especialidad de neurocirugía me tocó escuchar por ahí en una sede que hacían guardias A, B o AA incluso. Entonces,
¿qué esperas tú? ¿Confiarías tú tu vida en un médico que estuvo 70 horas sin dormir? O sea, es un absurdo, ¿no? Creo que Exacto. se debe hacer urgentemente ciertas modificaciones, no de reducir las guardias de 36 a 24, sino que las guardias yo pienso que deberían ser de 12 horas, máximo 16 horas, como algunos países ya las han propuesto. Y no sé por qué en México ocurre así, será por a la mejor en como tal el sistema de salud, pero estudiantes de medicina hay, entonces hay espacios para estudiar medicina, entonces sigue existiendo la idea de que el médico debe forjarse, debe foguearse, debe ser fuerte. Entonces, digo, con la salud emocional no se puede jugar. Entonces, es contraproducente. Lastimosamente ocurre en México y espero que no trascienda eso a etapas o a la periodicidad, sino que se mejore o ya se detenga ese tipo de tratos tan inhumanos de Sí, la especialidad en general o el internado. sí. Y algo tan sutil como el hecho de, por ejemplo, ahorita que comentas esa parte y de las horas excesivas, yo recuerdo mucho cuando estuve haciendo un tiempo investigación en un área de cardiología. Mi doctor me decía que él había desarrollado por la residencia insomnio, o sea que ya no podía dormir. O sea que, y eso a mí me llamó la atención porque obviamente el insomnio a largo plazo va a hacer que se desencadene ansiedad y depresión, si no es que ya le existe y el paciente no lo sabe. Entonces, ese tipo de cosas tan, digamos, tan sutiles como decir, ay, pues no, nada más va a durar 4 años, nada más va a durar 3 años. Bueno, pues es que no estás viendo la repercusión a futuro que se tiene, ¿no? Y ese es el verdadero problema, porque hay médicos que terminan, hay médicos que lograron terminar y terminan con ese lastre de cosas que hoy en día se viven. Tal vez hace 40 años, hace 30 años era diferente, la sociedad era diferente, por lo tanto, la manera de trabajar era diferente. Hoy en día estamos en una sociedad que cada vez se ve más inmersa en problemas de salud mental y los mismos médicos que tratan a los pacientes se ven inmersos en problemas de la salud mental. Yo recuerdo mucho cuando empecé mi internado, todos los que estaban conmigo en la residencia, bueno, los que estaban de R1, lo único que hablaban era, ¿ya te tomaste la sertralina? ¿Ya te tomaste el citalopram? Y yo decía, oye, ese medicamento yo lo tomo, pero yo sé por qué lo tomo, porque yo no podría sin él. Pero yo digo, tú médico que no tenías nada y antes, y todavía te dedicas a la medicina y ya no tienes ni 3 meses que ya empezaste la residencia y ya te ves en la necesidad de eso, para mí obviamente hacía ver que esto iba para largo, o sea que esto se iba a perpetuar cada vez más y se iba a hacer cada vez más temprano, ¿no? O sea, no después de terminarla, sino Claro, iniciándola. Y no, eso no, sí, y eso es un problema de sí, verdad sí. de salud pública. Y qué bueno, qué más cuentas de eso, Iván? Eso que comentas es muy interesante porque yo siempre he pensado que tener un buen sueño, o sea, porque yo padezco insomnio antes de entrar a la especialidad, entonces, siempre he pensado que un sueño no reparado o un sueño que no alcanzó a ser reparador tiene repercusiones, incluso daño. Se ha demostrado que hay cierto estrés neuronal irreversible. Entonces, no dormir eh, por el mero hecho de tener un desvelo, no solo en la guardia, sino solo por el mero hecho de desvelarte viendo una película, etcétera, se ha demostrado que además te incrementa los niveles de algunos neurotransmisores que te predisponen a tener ansiedad, a tener depresión, a tener menos tolerancia a la frustración. Entonces, si hay algo yo lo que más valoro en esta vida es el sueño, porque quien padece de insomnio, es decir, yo prácticamente yo veo una persona dormida en la calle, las personas en condición de calle, yo veo dormido y digo, qué envidia, ¿no? O sea, porque a mí me ha costado mucho trabajo conciliar el sueño. Ujú, Yo llego a pensar que hay una enfermedad orgánica de base, porque a veces no necesariamente ocurre que tengan que estar preocupados, porque el ujú. insomnio
La mayoría de las veces el insomnio viene por rumiación del pensamiento, por estrés, por ansiedad acumulada, ansiedad flotante, pero el insomnio, si lo traspolamos, vendría a ser el equivalente a una guardia, entonces es Exacto. peor, porque Ajá. no estás durmiendo en el tiempo que tienes que dormir, entonces al día siguiente, pues amaneces en el hospital estresado, de mal humor, el trato al paciente no es el adecuado, no es el más correcto ni el más completo, entonces el paciente es el que termina sufriendo los daños de tu propio de tu propio insomnio, o más bien de tu propia privación del sueño que fue Ujú. causado precisamente por el mal sistema educativo o la mala organización de las guardias o las jornadas de guardia en los médicos. Entonces, eh, precisamente hay algo muy interesante, el escitalopram, ahorita que comentabas que Ujú. cada vez se consumen que se consumen más antidepresivos. El Ujú. escitalopram es el medicamento más vendido en Estados Unidos. Me parece, no estoy seguro de ese dato, pero lo voy a corroborar en cuanto a salud, ¿sí? Sí. Entonces, ya había yo escuchado por ahí que, O sea, ya que incluso más que el paracetamol. no va, yo pienso que por ahí de la mano, porque uno de cada dos personas en Estados Unidos ya consumen algún tipo de psicotrópico o antidepresivo, precisamente por la ansiedad, la depresión, etcétera. Entonces ya como tomar un dulce, ¿no? O sea, yo, Exacto. yo últimamente he visto que las personas consumen medicamento para dormir, para despertarse, para pensar. Entonces, ¿qué, qué Exacto. está, Hasta qué para está estudiar. pasando? Exacto, entonces para estudiar y para enfocarse. Entonces, ¿qué está pasando con la humanidad, no? O sea, debería Sí. el ser humano es una máquina perfecta, estamos diseñados evolutivamente para no padecer nada de esto y no requerir tratamiento, porque yo siempre he pensado, el mejor tratamiento es aquel que Es, no se da. exacto. Entonces, ya es muy común ver a un estudiante de medicina o cualquier persona en el área laboral con su pastillero, con su sertralina, con su fluoxetina, con su Ujú. citalopram, con sus pastillas para dormir, para la ansiedad. Entonces, Ujú. híjole, no, eso no contemplan el daño a largo plazo que puede traer o repercutir en la misma salud física. Entonces, es muy lamentable. Eso habla de que hay un tejido social que está muy, muy Se- roto, sí, se ve es, rebasado. se ve rebasado, es decir, yo insisto, la educación inicial, la parte en la primaria o secundaria o bachiller, se debería ya de manera urgente a tocar temas y ser muy de prioridad máxima el hecho de salud mental, el hecho de no reprimir las emociones, el hecho de canalizar a los pacientes o encaminarlos a cierta guía, digamos, de diagnóstico, si es que lo tiene, o emocional también. Ujú. Sí, saber que hay cosas que pueden repercutir y como lo vemos, por ejemplo, en el estrés postraumático, al final del día es un trauma. Y lo que he aprendido del trauma, y esto lo puede pasar cualquier persona, trauma no es quedar con los ojos o como la gente lo podría definir, trauma es no tener las herramientas necesarias para salir adelante en alguna otra situación. Y claramente, como tú bien lo dices, hoy nos vemos rebasados, la sociedad se ve rebasada ante muchas situaciones y por lo tanto se empiezan ya a considerar que esos son traumas o microtraumas que el paciente o la persona que todavía ni siquiera es paciente con ansiedad ni depresión va determinadamente en un futuro es casi seguro que va a desarrollar eso. Con eso que me dices de que el citalopram hoy en día uno de cada dos, pues me indica o me hace ver que pues toda la población se ve envuelta en trauma. O sea, que toda la población se ve envuelta en algo que no tiene herramientas necesarias para poder hacer y eso depende mucho de la falta de educación, el problema que es más profundo y es más viejo que lo que creemos. O sea, lo que hoy en día vemos es un problema que siempre ha existido y que se ha desatendido. El hecho de valorar una buena educación, que el paciente, digo, que las personas puedan tener herramientas necesarias para poder salir ante las situaciones que puedan venir en la vida. Me refiero sobre todo a personas que puedan desarrollar ansiedad y depresión secundaria.
no tanto a los que tienen algo Claro. biológico. em, y que hoy en día es bastante abrumador para la mayoría de la gente en pensar, pues hoy en día todos tenemos ansiedad o todos tenemos depresión y decimos, bueno, eh, antes cazábamos mamuts, ¿no? O bueno, es una expresión, o sea, Exacto, ¿qué pasa? justamente. Sí, de hecho, eso también lo hablamos por llamada y me pareció muy interesante porque coincidimos en ese tema. El estrés que se vive hoy día es muy distinto al que se vive anteriormente. Antes te podía generar estrés el hecho de ser perseguido por un mamut o cazar un mamut o estar envuelto en, no sé, en algún problema realmente Vida o que te muerte. comprometa, vida o muerte, comprometa la vida. Entonces, Ujú. hoy día ves a un niño de 5 años y tú dices, oye, está estresado. Entonces la madre se preocupa, es que mi hijo tiene ansiedad, es que mi hijo tiene depresión. No, no, lo que pasa aquí es que no se le ha dejado, o más bien se le ha adjudicado más bien un valor distinto a la parte emocional ahora. Entonces, a mí me gusta mucho una frase que ahora que estuve dando clases en la UDG como suplente de un doctor de genética, en la clase de genética, en el módulo de genética, se las compartí. De hecho, tenía como yo siempre la ilusión de si algún Ujú. día fuese catedrático, compartirla. No sé si ya la has escuchado, la extraje de una película que se llama Una mente brillante, A Beautiful Mind. Ajá. Hay una frase que dice que la postuló John Nash, un premio Nobel de Economía, que dice, ya traducida al español, dice: las clases agobian o entorpecen la mente y destruyen el potencial de la creatividad. Entonces, Ujú. yo quise agregarle en que las clases o la educación actual agobia, incluso destruye el potencial de la creatividad y además quebranta o flaquea el lado emocional. Entonces, no sé si te ha tocado ver memes, la infinidad de memes en las redes sociales de que sacar 100 en la primaria o secundaria es igual a tomar fluoxetina Exacto, en la sí. carrera. Entonces, Frustración. ¿por qué pasa esto? Precisamente considero que al niño o al estudiante en primaria o secundaria, se le empieza a esclavizar o se le empieza a quebrantar o a limitar su libertad. Por tanto, empieza a ser el esclavo de un sistema que tiene que rendirle cuentas a los padres, a la sociedad, de que tengo que sacar 10 en promedio, tengo que ser exitoso en el sentido de que tengo que ser mejor que mi compañero, porque si no saco 10 no voy a ser nadie en la vida, no voy a ser Ujú. profesionista, no voy a ser. Entonces, ese tipo de situaciones generan frustración para aquel estudiante que no tiene cierta vocación o cierta facilidad para hacer, no sé, en las matemáticas o qué es lo que más se presenta, ¿no? Que un paciente, que un estudiante se frustre porque obtiene malas calificaciones de matemáticas, pero es muy bueno dibujando, por ejemplo, en la parte Ujú. artística. Entonces el sistema educativo no va a apoyar jamás a ese estudiante que es bueno dibujando, cantando, es bueno pintando, es bueno escribiendo, en literatura, etcétera. Sin embargo, esta persona va a terminar frustrada porque no fue bueno en matemáticas, sacó 6 y por tanto era un burro. Entonces eso le generó, por tanto, muy probablemente el sentimiento de inutilidad, porque la sociedad ahora te premia por ser productivo en el sentido de que el éxito está asociado a producir, Ujú. a tener un trabajo que le beneficie a la población, no a la población, sino finalmente al sistema como tal. Eh, sí, entonces a Sí, servir sí, al sistema. Entonces, en lugar de eh, que el éxito sea que te beneficie a ti. sí, exactamente. Lo voy a como replantear esta parte. Este, Decía un expresidente de Ecuador, Rafael Correa, Ujú. decía que hoy día la civilización se rige o nosotros estamos manipulados por el mercado, o sea, el mercado está por encima de nosotros. Ujú. Entonces, cuando debería ser al revés, nosotros deberíamos ser quien domina el mercado, ¿no? La persona, la libertad.
la felicidad del ser humano debe estar por encima de cualquier otra cosa. Entonces, Ujú, en ese sentido, una persona debe estar sana físicamente y mentalmente para poder ser funcional para la sociedad. Entonces, ujú, eso es algo muy, muy importante que también no quería que se me pasara a mencionar. Entonces, a los estudiantes se les esclaviza a muy temprana edad en el tema de la educación, de que hay que rendir cuentas y la libertad del qué hacer, del qué yo quiero, qué deseo, qué me apasiona, qué me gusta, se limita y se reprime, ¿no? ujú. Entonces, si, terminan los estudiantes con Frustrados. frustrados, con ansiedad, diciendo, no, yo no quiero estudiar, y hoy día es más frecuente ver aunque hay mayor oportunidad de estudiar ahora, sucede que cada vez menos, bueno, personalmente me ha tocado escuchar que compañeros que tienen hijos o amigos míos que dicen, ya no, mi hijo no quiere estudiar porque no se cree capaz. Entonces, algo está sucediendo que hay que Ujú. trabajar. Y eso que acabas de comentar me quedó muy, muy grabado, lo de la frase que dijiste, los limitan, no nada más los limitan, sino que todavía los reprimen, haciéndoles ver que esos deseos o esa manera de querer interactuar o superarse no está bien, sino que es a mi manera, al sistema educativo. ¿Cuáles serían, entonces, a ti te gusta la pedagogía? Me dijiste desde los 16 años que te gustaba mucho. ¿Cuáles serían las cosas que tú, si tuvieras el poder de poder decidirlas, cuáles son las cosas que dirías que se tendrían que implementar para poder vencer ese tipo de situaciones hoy en día? La primera parte es reconocer que el ser humano no es perfecto. Eso indudablemente hay que destigmatizarlo. No perfecto en el sentido de que es capaz para hacer todo, sino que hay diversidad. Así como Ujú. hay pacientes neurotípicos, existe una diversidad, digamos, o un espectro de pacientes que tienen aptitudes y actitudes para ciertas áreas. Entonces, yo de entrada propongo que, porque sobre todo en la parte de la infancia es cuando se consolida la personalidad, no reprimir las emociones y dejar que el infante o el niño llore y reconozca su ¿Tu emoción? sentimiento, su emoción, se le pregunte, oye, ¿qué es lo que sientes? Y él diga, ok, estoy triste, pero ¿por qué estás triste? Y si hay que llevar a cabo el proceso, que lo lleve, ¿no? Entonces, acompañarlo, por supuesto, no dejarlo solo. Pero sí, últimamente, bueno, yo pienso que uno de los problemas en la población actual es que no se nos deja o no se les deja a los niños o ya incluso a los adultos tener o la libertad de expresar una emoción como tal. Entonces, eh, no sé si vas a llorar o tienes cierta frustración, pasa por el duelo, o sea, no pasa nada, es muy importante y no decirle, ok, no llores porque está mal llorar o no te sientas así porque si te sientes así te vas a... Entonces hay que dejar no quiero decir que fluya, sino que pase o supere esta parte del ciclo, porque así en un futuro va a enfrentarse a una vida verdaderamente donde sí hay problemas y va a tener más herramientas, más experiencia y herramientas para afrontar los problemas de la vida. Entonces, sí, propongo esa parte de no reprimir las emociones. Ujú. Ok. Eso es bastante, bastante bueno porque, bueno, yo me identifico mucho con eso, sobre todo porque yo no sé identificar las emociones de manera natural, ¿no? Tengo alexitimia y hace que pues no me dé cuenta si estoy en verdad frustrado, triste, enojado y, y el hecho de simplemente querer expresarlo a mí me cuesta, ¿no? Entonces, yo siempre me he visto reprimido por mí mismo, ¿no? Porque no entiendo a veces mis sentimientos o emociones, pero puedo entender cómo sería reprimir un sentimiento y emoción o el daño a largo plazo que hace que alguien no pueda manifestar su emoción, que no pueda manifestar sus sentimientos, ¿no? Porque sobre todo aquí yo no los identifico por la condición.
pero las personas que sí los pueden identificar, las personas que sí saben qué es sentirse triste, qué es sentirse enojado, qué es sentirse frustrado, cansado, deberían, siendo niños, de eh, poder manifestar eso, porque es un alivio al final del día. Y yo creo que la falta de alivio, la falta de poder también manifestar emociones en una persona que va creciendo, que va descubriendo el mundo, pues es increíble. De hecho, de las cosas que se dicen es que un niño al más o menos en un día se hace 400 preguntas de las cosas, ¿no? Ok, sí, Y es justamente porque está descubriendo el mundo. Y una de las cosas que también luego dicen es que la vida se pasa más corta de niño que de adulto. A mí se me ha pasado igualmente eterna de niño que de adulto, pero pero a lo que voy es que muchas veces dicen que es por de pérdida de la capacidad de asombro y la pérdida de la capacidad de hacerse preguntas y cuestionamientos, ¿no? Donde pues ahora ya lo ves todo de manera natural y normalizas, ¿no? En lugar de perder esa capacidad de asombro, que inclusive esa es una manera de expresar una emoción hacia algo, ¿no? Y eso, claro, reprimirlo, es un daño que se va haciendo continuo, es un daño que se va normalizando y termina en generar todos estos, pues estos datos como, en verdad me sorprendió lo del citalopram, no lo veía venir, ¿no? Que, o sea, eso realmente es algo que nos hace ver que hay un problema de fondo y que no es tratado, ¿no? Porque si fuese tratado, y obviamente tiene sobre todo que ver mucho la educación, si fuese tratado, no estuviese de la manera en claro. cómo se representa. Iván, no sé si gustes a comentar algo más de lo que quieres, de lo que traes ahí escrito. No, bueno, básicamente ya yo pienso que se tocaron los temas más importantes, más relevantes que teníamos en consideración para este podcast, pero sí agregar, sea cual sea la especialidad que estés cursando o si tienes la intención de estudiar medicina, de entrada yo te aconsejo que no te dejes llevar por comentarios ajenos a personas al área de la salud o que te comenten, ¿no? Es una especialidad muy demandante, muy cansada, muy mal, incluso muy mal pagada, muy injusta. El trato a veces al médico ya no es el mejor, entonces, sino que más bien hagas caso no quiero decir pasión, sino a tus gustos, a lo que a ti te llame más la atención, por lo que te sientes identificado, la forma no siempre estudiar una carrera equivale a éxito, eso ya, yo creo que ya le ha quedado claro a todo el mundo, pero si tu intención es estudiar medicina, no debe haber limitantes en el sentido de que sí es muy compleja, muy difícil, o hay que estudiar mucho, desvelarse, etcétera. No siempre es así. Si te sabes organizar y eres bueno, organizando tus tiempos y eso, puedes terminar la carrera sin problema. Entonces, eh, hay cuatro puntos que yo considero, bueno, cuatro elementos que yo considero que un especialista no debería hacer a un lado y sugiero incluso a toda la población para tener una vida más plena, una vida más, digamos, más grata, más tranquila, porque yo, curiosamente, a los 16 años fui a mi primer psiquiatra, me comentó que fue el primer día, la primera sesión que me hizo del diagnóstico de trastorno mixto de ansiedad y depresión. Él me comentó, bueno, más bien me hizo llegar a la conclusión de que yo no conocía la tranquilidad o la paz, que yo todo el tiempo había estado con ansiedad y yo hice una recapitulación, hice en retrospectiva un análisis y dije, ok, realmente yo nunca he estado tranquilo, nunca he vivido en paz. Mi primaria, mi secundaria, mi bachiller, mi universidad, yo la cursé con ansiedad todo el tiempo, entonces lo supe reconocer hasta tarde. Me costó trabajo saber que yo tenía un trastorno emocional, un trastorno mental. Entonces, algo que a mí me ha funcionado mucho es los pilares básicos para tener una vida más tranquila. Y cualquier psicólogo lo va a comentar, cualquier médico lo va a comentar, y esto no es nada nuevo, no es nada que se ha postulado, pero de entrada valorar mucho
tu persona, ¿sí? Por encima, aunque se suene un poco egoísta, pero tu persona está por encima del prójimo o del paciente, tu salud física, tu salud mental o espiritual, como la quieran ver, que implica dormir bien, comer adecuadamente en un horario establecido, de preferencia con un horario fijo y hacer recreación, deporte, etcétera. Entonces, considero que si se cumplen estos elementos, estas bases, va a ser como un empuje o como un apoyo a tener una vida más tranquila y por tanto a sobrellevar mejor la especialidad. Yo no estoy en una especialidad donde se hagan guardias excesivas, de pronto hacemos algo que se llaman preguardias o guardias una vez por semana, pero sí hay especialidades que sí son verdaderamente preocupantes porque son imprescindibles como cualquier otra especialidad, Ujú. pero no se permite que el especialista duerma bien, coma bien, haga recreación o esté en tranquilidad o en paz. Entonces, este, sencillamente disfruta lo que haces, trata de no tomarte nada personal en el sentido de si estás en una especialidad muy pesada, que sí las hay. eh, Tu salud mental está por encima de todo. Entonces, yo me gustaría dejarle ese consejo a todas las personas que, no solo de medicina, sino que estén cursando alguna otra carrera o ya hayan terminado o, no, o incluso no estén estudiando. Ujú. Muchas gracias, Iván. Es un gran consejo y es una gran verdad. Si uno pone primero su persona antes que los demás, inclusive las opiniones, pues no van a, las opiniones negativas que no sean constructivas, ni siquiera van a afectar por el hecho de que uno se conoce, que se prioriza y como tú bien dices, de hecho es una de las cosas que yo trato de practicar, el tener una hora de sueño fija y una hora de despertarme, porque de eso, de cierta manera, sientes que puedes tener un control, ¿no? O que tienes una agenda o tienes una rutina, ¿no? Y el hecho de que lo acompañes esa rutina con algo que te va a hacer bien, como el ejercicio, la recreación, pues es vital, ¿no? Y eso es lo que se debería de permitir. No nada más que en los hospitales haya gimnasios. ¿De qué sirve que en los hospitales luego haya gimnasios y ni siquiera los van a poder utilizar? O sea, Así es. es simplemente es una burla al hecho de que pues es imposible a veces hacerlo con tanto atareo. Si te mantienes en un constante estrés, lo único que vas a querer hacer es alejarte de él. Entonces, eh, es bastante bueno, Iván, bastante útil lo que nos acabas de comentar. Este va a ser para las personas que no saben, este es el primer episodio que se va a subir al canal. Bueno, ustedes ya lo verán subido, pero ese es el primer episodio y muchas gracias, Iván. En verdad es un honor tenerte a ti como primer invitado y sobre todo que hables de la realidad de lo que sucede, ¿no? Más allá de contar una historia personal, tú cuentas lo que sucede de manera personal y de manera social hoy en día. O sea, lo que en verdad sucede, lo cuentas. Y eso es algo que se valora mucho, se aprecia, porque pues al menos en lo personal cada vez escucho que aceptemos más estas falsas ideas de trabajo, de estas falsas ideas del éxito, de cuando realmente el éxito también radica en el hecho de uno estar bien consigo mismo. O sea, y eso, aunque pueda sonar muy romantizado, es el hecho Claro. de cuidar su salud mental, cuidar su salud física, ¿no? Sí, 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 claro, sin duda, eso sí. Y bueno, pues Iván, pues esto sería todo respecto al podcast del día de hoy, o bueno, la entrevista que tenemos hoy en día de hoy por videollamada. Y pues te agradezco mucho. No sé si quieras despedirte o mandar saludos a alguien aquí. No, no, muchas gracias por la invitación. De verdad que aprecio mucho que hayas aceptado tan pronto, porque yo, en cuanto vi la publicación en el grupo, traté de contactarme contigo porque estaba muy Ujú. interesado, pero no pensé que fuera a ser tan rápido, porque me comentabas que ya habías tenido
por ahí hay agendados algunos otros médicos o tu Ujú, psiquiatra incluso, ujú, eh, que por alguna u otra razón no se había podido. Entonces yo te comenté que era, a mí se me hacía más apropiado hacerlo en físico, pero pues no tengo ahorita ningún viaje a Ciudad de México. Entonces que se haya hecho por videollamadas, ujú, yo nunca he hecho, bueno, he estado en clases y demás, pero nunca he estado en una entrevista o en un podcast. Entonces para mí ujú, es algo novedoso, ujú, entonces algo nuevo, pero siento que estuvo muy bien la ujú. forma en cómo se dirigió la entrevista. Agradecer a todas las personas, a todos tus radioyentes, tus seguidores. Entonces, co- eh, felicidades, la verdad, por el podcast, que está Ah, gracias. está muy interesante, y espero que más personas, así como yo, tengan la oportunidad de dar a conocer su punto de vista, si es algún testimonio personal que pueda ayudar a alguna otra persona a salir adelante, se Ujú, pueda crear este espacio, que veo esa visión en tu podcast, esa ujú. intención. Entonces yo pienso que muchas personas vamos a estar agradecidos, y ya estamos agradecidos con tu proyecto. Ah, muchas gracias. Entonces, para que nada más comentar, porque se me olvidó, en este video lo vas a segmentar, supongo. No, no, En, no. Ah, bueno, sí, sí, sí. vi que sí, lo vas a hacer cortar y pegar, Ajá. porque digo, entonces, en la especialidad de genética, normalmente está constituida o por la consulta que se da entre 7:30 a 1 de la tarde, y a partir de ahí puede pasar que veamos clases en el día, clases como tal del programa académico de genética, o que hagamos interconsultas, porque también vamos a ver pacientes hospitalizados, y básicamente en eso consiste: ver interconsultas, consultas, clases, y hacer investigación a través de publicación de artículos, presentación de casos clínicos. Entonces, Ujú, ese es el día normal de un estudiante de la especialidad de genética. ujú. Entonces, no sé si se me haya pasado alguna otra cosa, pero no sé, siento que tengo la sensación de que algo se me pasó, o me preguntaste algo y no te respondí adecuadamente. Entonces no sé si tengas por ahí algo que debía haber hecho énfasis o responder más puntualmente. No, hombre, Iván, yo, todas las preguntas que hice las respondiste, y todo lo que teníamos anotado que podíamos hablar de aquí se abordó. No te sientas intranquilo, fue una gran conversación. Al menos yo me quedé muy sorprendido del conocimiento amplio y de tu visión que tienes de lo que sucede hoy en día, cómo es que puede aportar la genética y cómo es que la misma medicina se ha vuelto pues algo difícil en cuestión de que hemos normalizado muchas cuestiones, ¿no? Y que creo que esos, como tú, están mal. Y pues nada, agradeciéndote por la oportunidad, por el horario, por sacarte de la guardia, aunque no haces guardias tal cual, pero es un concepto No sé, simplemente con la intención de que aquí sea un espacio para las personas que quieran comentar, claro, hablar y exponer acerca de lo que ellos traen dentro, que creo que es necesario no reprimirlo, no reprimir claro, eso, grandioso. y que exista un espacio donde puedan ser escuchados. Entonces, No, no, Iván, no. mucho Muy gusto, muchas aplausible, ¿eh? gracias. Muy aplausible y muy grandioso, digo, el proyecto, muy Ah, gracias. prometedor también, porque se sale un poco de los podcasts a los cuales estamos acostumbrados, de un influencer, ¿verdad? De que tal cosa, sin fundamentos, ¿no? Entonces, ya es Sí. hora de que los podcasts o las entrevistas se redirijan hacia algo fundamentalmente trascendente en el área de la medicina, de la salud. Entonces, considero que este espacio es oportuno para todo aquel que tenga algo que aportar, como estudiante de medicina, como médico, como Ujú, trabajador del área de la salud. Entonces, Sácame de la guardia, para mí fue un título que de principio a mí me generó como confusión, porque yo lo ujú. tomé muy, 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 Muy muy literal. literal. Y yo Ujú, dije, bueno, yo no hago guardias, digamos, no hago tantas guardias, pero de pronto entendí por ahí que te podrías referir al hecho de
de que auxilio, ¿no? Hay que tomar medidas emergentes contra Ujú. estas guardias excesivas, estas jornadas larguísimas que están que son inhumanas, que están quebrantando la salud física o emocional de los médicos. Entonces, eh, pues se tocó ese tema que yo Ujú. digo, ya basta de las guardias, de las jornadas excesivas y ojalá que pronto se puedan hacer guardias de 12 horas para que 16. 16 a lo mucho para que haya tiempo de dormir bien, de comer bien, para recrearte, de hacer las cosas que te gustan, porque a través de hacer las cosas que te gustan, de jugar fútbol, jugar videojuegos, de ir a correr, hacer deporte, cualquier actividad física o recreativa, eso te va a impulsar o te va a dar como energía para cuando llegues a tu trabajo o a tu jornada laboral, tranquilo, estés en paz y te desempeñes mejor. Entonces, desafortunadamente, quien tiene una guardia no le da tiempo ni para dormir, ni para comer, ni para recrearse, por tanto, no tiene tiempo para estar tranquilo ni consigo mismo y en consecuencia no funciona bien para el sistema, para el trato hacia el paciente. Entonces, eso sí, creo que lo he dicho como 100 veces en este momento, pero No, no sí te es lo que preocupes. es que sí, el doctor Ramiro, sí, yo lo admiro mucho porque él ha abordado este tema muy, que es un tema muy sensible, pero a la vez muy preocupante, que ya se tiene que tomar medidas de ya, porque es un tema muy preocupante para todos los estudiantes de medicina. Sí, si no se toma, esto Y va a terminar muy mal. no, claro, sí, la cantidad de suicidios que vemos y de la que no nos enteramos también, porque no Pues todas sí. pasan en las noticias, ¿no? Ujú. Te comentan de alguna por ahí, pero ves internos o residentes, me tocó ver residentes en los pasillos llorando, e incluso renunciar a algunos de mis compañeros en el internado y residentes, y yo digo que triste, que lamentable, no tendría que suceder así, Ujú. pero, pero bueno, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Te digo. Pues se puede empezar a hacer un cambio a través de a meter esto más en conversación. Yo creo que la concientización empieza o tiene que hacerse desde el problema, desde donde se está afectando. Por ejemplo, nosotros mismos los médicos no tendremos que esperar que alguien en el gobierno o alguien extra venga a decirnos esto está mal, cuando ya sabemos nosotros que está mal, ¿no? Por Entonces, supuesto, no taparle el sol con un dedo, o sea, eso es imposible de hacer y poder hablar de ello, porque de esa manera es que se mete en la conversación y en la conversación de los demás. Espero que este podcast, esta entrevista le ayude a mucha gente y sobre todo que podamos hacer inclusive ese empujoncito hacia que se deben de tomar medidas serias, reales, porque son necesarias, no porque son cuestiones que inventamos, sino porque obviamente si esto se sigue promoviendo a medida de cómo vamos viendo que avanza la sociedad, o más bien que no avanza la sociedad, pero que avanzan las tecnologías y avanza más esa falsa idea de que solamente se funciona a través de ser productivo, pues claro, vamos a terminar por, mal porque estaremos intranquilos. doblando jornadas, trabajando o supliendo turnos para obtener más ingresos. Entonces, híjole, ese tema, de hecho, es un derecho universal la salud. Entonces, Ujú. si nos ponemos a pensar, una guardia equivale a desgastar tu salud. Entonces, es contradictorio, ¿no? Porque eres médico, pero te están desgastando tu salud física. Entonces, ¿dónde está el derecho a la salud? Ahí yo me pregunto, ¿no? El derecho a Sí. la salud física, a la salud real, de estar descansado, de estar en paz contigo mismo. Entonces, de una salud mental, digamos, quebrantada o flaqueada, en consecuencia altera una salud física. Entonces, hablan de una esfera biopsicosocial. Entonces, eso es este, como, como un aporte, ¿no? De que sí se tiene que ver la modificación en el tema de las guardias. Sí, sí, porque se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Es un Sí, círculo vicioso más bien y terminará afectando
pues de manera continua, sin descanso, con mucho estrés y favoreciendo cada vez más a que haya personas que no tendrían que estar tomando escitalopram, sertralina, fluoxetina, lo estén usando. Y pues es triste porque los médicos deberían ser las personas más sanas que inclusive sus pacientes. Entonces eso sería algo que nos debería de hacer reflexionar, pensar cómo es que el médico vive una vida insana, Exacto. Sí. educando que se tiene que vivir de manera saludable, ¿no? O sea, Entonces, tú le dices a tu paciente, oye, tienes que dormir 7 a 8 horas sí, y tienes que comer en un estar. pero tienes unas Exacto. ojeras de 72 horas que nadie te las va a quitar, ¿no? O sea, ese Sí, es el detalle, por ¿no? eso el tema precisamente de que el médico desgaste su salud física y mental para darle atención médica o aliviar o paliar alguna enfermedad del paciente. Entonces te destruyes a ti y ayudas a los demás. Entonces, ¿dónde está la lógica de esto, no? Exacto, exacto. No hay lógica, Iván, no hay lógica. Pues bueno, pues para mí un gusto, en verdad, Iván, conocerte y sobre todo tienes la invitación abierta para cuando estés rotando por nutrición, por el Instituto Nacional de Neurología y Ajá. Neurocirugía Manuel Velasco, pues acá poder hacerlo presencial. No, Muchas muchísimas gracias, en gracias. verdad. Ojalá. Y pues un placer estar contigo y gracias a todos por verlo. No sé la verdad qué decir en este tipo de videos. Suscríbanse, denle like, pero realmente esperemos que pueda formarse una comunidad y que pues pueda ser de ayuda para ustedes. Esto va a estar disponible tanto en YouTube como en Spotify. Muchas gracias.